Estamos de vuelta a Coimba Informa, hoy con un amigo de la casa, el profesor Francisco Morocho González, rector emérito de la Universidad allá en Monboy. Bienvenido, profe. Gracias, Nelson, por esta invitación a Coimba y a todos ustedes por escucharnos. Bueno, y gracias porque sé que está un poco quebrantado de salud y hizo el esfuerzo por venir. Profe, situación país. Vengo hablando en el otro bloque con el diputado Emilio Fajardo, estuvimos conversando sobre lo que va a ser el 16 de junio, sobre la consulta popular y sobre la crisis en Venezuela. Sin embargo, el sábado pasado tuvimos una grata noticia, para mí una grata noticia de que le dieron casa por cárcel a Leopoldo López. Ojalá hubiese sido la libertad plena. Pero nada, como he conversado yo con las personas, cuando uno tiene hijos, uno quiere estar con ellos. O sea, ese punto donde tú dices, el humano con el político, o sea, es un poquito difícil traspasar la línea de opiniones de la gente en la calle. Pero sin embargo, ¿cuál es la lectura del profesor Morocho González sobre la liberación de Leopoldo López? Contando de que en un momento, cuando usted fue candidato a la gobernación, porque sé que ahorita está en un proceso, eso está parado por la situación del país, que hay cosas más importantes ahorita, objetivos más importantes que una candidatura, Voluntad Popular lo apoyó usted. ¿Cuál es la lectura sobre esta situación? Bueno, yo hace tiempo escribí un trabajo que se llamaba La verdadera prisión, donde en homenaje a Leopoldo. Eso es con base a un poema de Iwo Jima, un preso que murió en la cárcel en África, defendiendo su territorio, defendiendo la invasión que tenía unas empresas petroleras de su territorio y contaminando. Entonces escribí un poema que se llamaba La verdadera prisión. Y ahí decía yo que la verdadera prisión era de los carceleros y no de Leopoldo. Leopoldo es un hombre libre. Que esté tras las rejas, ese es otro problema. Y ahora sigue siendo libre, aunque esté en su casa y no pueda salir, porque él es un hombre libre. Y los carceleros son los verdaderos presos de una ideología, presos del narcotráfico, presos de la corrupción. Los verdaderos hombres libres somos los demócratas, los que creemos en un país libre. En esa lectura, Leopoldo López, su aberrante juicio y su prisión fue uno de los más graves errores que ha cometido el régimen, porque fue un juicio muy mal montado, muy burdo, muy bastardo, diría yo, lleno de mentiras, y eso logró que el pueblo venezolano en su mayoría respaldara a Leopoldo y condenara al régimen, pero también despertó la solidaridad de la mayor parte de los líderes demócratas del mundo, desde el Papa para abajo. Entonces, ese error histórico muy grave cometido por el régimen le ha salido muy caro. Esto no lo repara, pero es un gesto, yo creo que logrado con base a una serie de esfuerzos internacionales y regionales para que él esté, como tú dijiste, un poco en mejores condiciones. Pero el liderazgo de Leopoldo y su impulso al retorno a la libertad y a la democracia va a ser muy importante ahora. O más importante. Claro, indudablemente hay mucha tela que cortar todavía, es muy pronto para meterse en detalles sobre lo de la liberación de Leopoldo, pero sin embargo es un paso porque creo que hace más ahí en la casa que desde allá adentro, puede dar unas opiniones. O sea, es una persona que mueve gente y bueno, está trabajando indudablemente por el país. Sí. Ahora, al error de la prisión de Leopoldo se une la prisión de muchísima gente, estudiantes
que simplemente estaban manifestando sin otra arma que su entusiasmo por la libertad, y los sentencian tribunales militares, los llevan a cárceles de alta seguridad, los violan, los torturan. Es una cosa espantosa en pleno siglo XXI. No, totalmente la Constitución. Violando la Constitución, violando la Carta Interamericana de Derechos Humanos, violando la Carta Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, violando hasta el sentido común, porque es que cualquier persona reacciona, por muy extremista que sea, a un horror de eso, de que un chamo, por estudiante universitario, una chama estudiante universitaria, la atropellen de la manera que atropellan. Eso es insólito, ¿no? Sí. Profe, vamos a caer en el tema de la consulta popular, pero antes quisiera preguntarle a muy manera personal, porque es que lo leí en estos días de Júpiter. Usted hablaba sobre la vergonzosa celebración del 5 de julio de nuestros militares. Y de una u otra manera, hace 206 años que nuestras provincias fueron liberadas. En este momento Venezuela es libre y soberana. En este momento no, ni es libre ni es soberana. Ni es libre porque la Constitución ha sido violada de forma arbitraria, está colonizada por los cubanos, por el régimen comunista cubano, y no es soberana porque la soberanía que reside en el pueblo se la cogió el presidente de la República de una manera arbitraria, dictatorial. Venezuela va a una libertad mucho más madura, a una democracia mucho más fuerte, más fortalecida, y va a un modelo de país liberal republicano como el que se firmó el 5 de julio de 1811, que a propósito de la celebración militarista, esto nunca fue así. La celebración del 5 de julio, el 5 de julio fue un acto civil. Habían 40 y pico personas que fueron las que firmaron el acta. De esas creo que habían 3 militares nada más. Y habían 9 sacerdotes. Y habían una pila de egresados universitarios, abogados, médicos, filósofos, teólogos. De manera que fue un acto civil y cívico. Y reunió en Caracas el 5 de julio y luego hasta diciembre, cuando se aprobó la Constitución, la primera, a delegados de las provincias, de las 7 provincias. No pudo ir Maracaibo, ni Bolívar, ni otra, porque no se habían liberado del régimen español. No ha habido el movimiento juntista, no lo había habido. Y luego, a partir de cuando se empezó a celebrar el 5 de julio, fue siempre un acto civil. Creo que fue a partir de 1936 o algo así, que las Fuerzas Armadas consideraron que era bueno un pequeño desfile en homenaje al 5 de julio. Pero el homenaje al 5 de julio era un acto del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, de los representantes del pueblo venezolano, que abrían el acta de la independencia y había un discurso de orden y en presencia de las delegaciones diplomáticas. Claro, cuando tú sustituyes la celebración de un acto civil y cívico por un acto castrense, por favor. Y así lo dice con mayor, vamos a decir, exactitud que yo, Inés Quintero, en su brillante discurso del 5 de julio, del último, que por cierto lo pronuncia de una manera muy brillante. Inés Quintero es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, y en medio del zafarrancho que había en los jardines y en las afueras, ella dio su discurso. Después quedó secuestrada 6 horas, ¿no? Es lamentable que en este momento en el país, para que suban de rango los militares, hay que empujar a un diputado.
O sea, eso es lo aberrado que está las autoridades en el país, y por eso es que creo yo que de una u otra manera tenemos que cambiar muchas cosas en este país, empezando por el gobierno nacional. Profe. Pero ella dijo en ese discurso que este desfile militar del 5 de julio iba a ser el último. Y vamos a regresar a la conmemoración del 5 de julio en actos civiles. Ojalá, y en todo el país. Ojalá sea así. Profe, ¿por qué después, para entrar en materia, por qué después de 90 días de lucha, la Asamblea Nacional toma esta decisión de una consulta popular? De consulta que de una u otra manera le atribuye la Constitución sin el aval del CNE. Pero, ¿por qué en este momento, ya después de tantos días de lucha? Porque ante el secuestro de la voluntad popular que hizo estos delincuentes del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente y el CNE, había que restituir la soberanía popular por el 350. El 350 dice que si esa Constitución del 99 es violada, usted tiene derecho a rebelarse y restituir la soberanía popular. Y eso es lo que hace el Congreso, la Asamblea Nacional. Pedirle a los venezolanos que restituyamos la soberanía popular. Esa que se perdió estos días y que se había creado en Venezuela el 5 de julio de 1811. Que ni Tribunal Supremo de Justicia ni el CNE surgen de la soberanía popular. Surgen a través del Congreso, a través de la Asamblea Nacional. Pero los órganos directos, no, peor, esto es una cosa horrorosa. Es más, la mayoría no cumple ni siquiera los requisitos. Bueno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia estuvo convicto y preso por un delito, ¿no? Entonces, es una cosa espantosa. Entonces, el 350, que es la activación de la desobediencia civil, se une al 333, que es la defensa de la Constitución. Toda persona, investida o no de autoridad, estamos en la obligación, en el deber de defender la Constitución. Entonces, este es un mecanismo que la Asamblea, muy inteligente, que la Asamblea Nacional encuentra para restablecer la voluntad popular. Si nosotros vamos a votar el 16, como vamos a hacerlo, porque hay mucho entusiasmo, y hay una manifestación muy grande de venezolanos que vamos a expresar nuestra voluntad de restituir la democracia y la libertad, se deslegitima aún más el gobierno y se legitima la rebelión popular. Ahora, profe, ¿consulta popular o plebiscito? Es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Plebiscito es una pregunta que tiene solamente dos respuestas, sí o no. Y eso es lo que vamos a hacer a tres preguntas. Se le va a preguntar al pueblo si quiere que la Constitución esté vigente. Yo no traje en la cabeza la pregunta exacta, pero son tres preguntas que tienen que ver con la restitución de la voluntad popular y el lugar que debe ocupar la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada Nacional juró defender la Constitución del 99, la juró. Entonces, al ponerse al lado de un régimen que viola la Constitución, se pone al margen de la legalidad. Las Fuerzas Armadas no pueden tener militancia política, están al servicio de la nación y no pueden estar al servicio de parcialidad política alguna. Eso está demasiado claro en la Constitución Nacional y en cualquier constitución. ¿Por qué? Porque es el depositario de las armas. ¿Cómo va a estar el depositario de las armas al servicio de un partido político como en este momento están y el pueblo venezolano que le entregó las armas para defender la nación y no una parcialidad política? Sí, es un gran reto y lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque el pueblo, esto es muy importante, no solamente una crisis institucional, es decir, perdimos la libertad, perdimos la democracia, perdimos la institucionalidad, perdimos la república, porque las sentencias que dio el Tribunal Supremo de Justicia o la Sala Constitucional en marzo rompe el pacto
institucional originario de 1811, que constituye una república, que está constituida por 3 poderes electos por el pueblo: el poder ejecutivo, electo directamente, el poder legislativo, electo directamente, y el poder judicial a través de la Asamblea Nacional. Al esas sentencias eliminar, vamos a decir así, a la Asamblea Nacional y adscribirse, competencia que no tiene, rompe la arquitectura fundamental de la nación venezolana, del Estado venezolano, que es la República. Pero sumado a la crisis institucional está sumado una crisis social y económica de grandes proporciones, porque si el régimen fuese exitoso en algo, por ejemplo, hubiera comida, hubiera construcciones públicas, hubiera empleo. Hubiese de todo. Que hubiese seguridad. Es que la gente imagina que cuando los militares gobiernan, por lo menos hay seguridad. Y esto es un desmadre horroroso. Y están en todos los puestos. Y no hay seguridad. Y están en todos los puestos. Entonces, profe, esto de verdad que es un desastre nacional, institucional, económico, político. Profe, para culminar, porque ya así es el tiempo de televisión, su mensaje al pueblo trujillano, al pueblo venezolano, para que salgan el 16 de junio a ejercer su derecho. A Venezuela le esperan días luminosos, porque nosotros estos años hemos aprendido que no se puede confiar en mesianismos, que no se puede escuchar cantos de sirena, que tenemos que tener un país serio, que tenemos que tener Estado de Derecho, que tenemos que tener separación de poderes, que tenemos que tener gente honesta al frente de los poderes públicos, que tenemos que tener equipos de alto desempeño en el ejercicio del poder, que tenemos que tener una participación mayor los ciudadanos para que no se nos vuelva a desmadrar el país. Eso lo hemos aprendido. Y va a venir una nueva Venezuela de anchos horizontes. Bueno, profesor, gracias por venir con todo y lo quebrantado que está. De verdad, esta siempre va a ser su casa. Francisco el Morocho González. Bueno, nosotros aquí en Acoimba seguimos poniendo nuestro granito de arena para tratar de solventar todas estas crisis y apoyar todos estos procesos que están dentro de la Constitución. Como siempre termino mi programa: el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para lo que usted no es competente. Sigan con Acoimba Informa. Acoimba Informa.